Existen plantas capaces de mantener sus estomas cerrados durante el día para después abrirlos durante la noche. Esto les permite reducir la tasa de fotorrespiración y además reducir bastante la pérdida de agua por transpiración. Todo esto con el fin de lograr buenas adaptaciones a ambientes y microambientes áridos. Pero entonces, ¿cómo logran la fijación del CO2? Pues estas plantas van a ser ayudadas por la vía metabólica CAM. El metabolismo ácido de las crasuláceas, por sus siglas en inglés CAM, es una vía metabólica similar al C4. Sin embargo, existen algunas diferencias. La primera es que en CAM la separación de las dos carboxilaciones es temporal y no espacial como ocurre en C4, por lo que ocurriría en un único tipo de célula fotosintética, ya sea el mesófilo de la hoja o células del parénquima fotosintético del tallo. La otra diferencia que tenemos sería que en CAM el piruvato resultante de la descarboxilación del malato no formará instantáneamente fosfenolpiruvato, como sucede en C4, sino que será usado primero para formar almidón. Ahora se dará una explicación rápida de cómo es que funciona esta vía. Empezaremos el ciclo durante la noche, con los estomas abiertos. El CO2 atmosférico y el proveniente de la respiración en la mitocondria es convertido a carbonato y gracias a la acción de la fosfenolpiruvato carboxilasa es combinado con el fosfenolpiruvato para formar oxalacetato. La malato deshidrogenasa utiliza NADH para pasar del oxalacetato al malato y este malato se va a acumular en las vacuolas en forma de ácido málico. Las vacuolas en estas células son tan grandes que a veces pueden ocupar hasta más del 95% del volumen celular. De hecho, el nombre de metabolismo ácido de las crasuláceas se debe en parte a la acidificación nocturna que resulta de esta acumulación. Por otro lado, la parte del nombre que se refiere a las crasuláceas es debido a que en este grupo de plantas se describió por primera vez esta vía, aunque no es único de este grupo. Después continuaremos el ciclo durante el día, con los estomas cerrados. El ácido málico que se acumuló durante la noche va a salir de la vacuola como malato, ya que al entrar en contacto con el pH del citoplasma se desprotona. El malato se descarboxila debido a la acción de alguna de estas tres enzimas: enzima málica dependiente de NAD, enzima málica dependiente de NADP o fosfenolpiruvato carboxiquinasa, según la especie CAM. Aquí también se va a regenerar un NADH. Esto va a generar CO2 que no va a poder escapar debido a que los estomas están cerrados y también se va a generar piruvato. Gracias a esta acumulación se logra que rubisco pueda iniciar el ciclo de Calvin, mientras que el piruvato va a ser utilizado para generar almidón, como se mencionó anteriormente. De aquí se obtendrá el fosfenolpiruvato, cerrando así el ciclo. La vía metabólica CAM es una adaptación evolutiva que ha ocurrido varias veces en distintos taxones. Además, no es una vía obligatoria, por lo que vamos a tener distintos subtipos. El primer subtipo son plantas las cuales tienen la vía metabólica CAM ortodoxa, la cual consta de 4 fases. Estas 4 fases son descritas según la asimilación del CO2 en función de la línea temporal, es decir, en los momentos que son de noche y de día. La primera fase es la más predominante durante la noche. Es donde tenemos una mayor actividad de la fosfenolpiruvato carboxilasa y también, debido a esto, tenemos el punto máximo de asimilación de CO2. El complejo fosfenolpiruvato se va a agotar y esto nos va a llevar a la fase 2, donde vamos a observar una reducción en la tasa de asimilación de CO2, pero después le va a seguir un aumento breve de asimilación de CO2. Esta fase ocurre en las primeras horas del amanecer, donde los estomas todavía no van a cerrarse. Aquí van a actuar tanto la fosfenolpiruvato carboxilasa como rubisco,
pero obteniendo el CO2 directamente de la atmósfera, debido a que la luz y la ferredoxina reducida van a permitir su actividad. Este pequeño pico en la asimilación va a caer de nuevo, acompañada del cierre estomático, iniciando así la fase 3, donde la asimilación de CO2 será casi nula. Esta fase corresponde a las horas de luz neta. En su lugar, tendremos la descarboxilación del ácido málico, acumulado durante la noche, y la acción de la enzima rubisco, utilizando el CO2 liberado de esa misma descarboxilación. En la fase 4 se abrirán los estomas gradualmente durante la segunda mitad del día, permitiendo así el paso del CO2 atmosférico. Entonces, como ocurrió en la fase 2, tendremos activas de nuevo a las dos enzimas carboxilasas. Así, tendremos un aumento gradual de la asimilación de CO2. Ejemplos de plantas CAM ortodoxas. Pertenecientes a la familia de las crasuláceas, o un ejemplo típico de México sería Opuntia ficus indica, comúnmente conocida como nopal. Entre los siguientes subtipos de fotosíntesis CAM tenemos CAM facultativo. Este se activa ambientalmente, normalmente en respuesta a la reducción de la disponibilidad de agua del suelo causada por la sequía o el estrés de alta salinidad. Este fue descubierto por Winter y von Willer en 1972. Demostraron con un ejemplar, el cual exhibió el patrón de intercambio de CO2 día-noche de una planta de C3 cuando se cultivaba en condiciones bien regadas y no salinas. Por el contrario, con otro ejemplar exhibió el patrón de intercambio de CO2 de una planta CAM cuando se riega con agua altamente salina. Con el fin de garantizar que la CAM sea verdaderamente facultativa en una especie determinada, es decir, opcional y activada ambientalmente, se ha convertido en un procedimiento estándar. Ejemplos de especies facultativas. Entre las especies C3 CAM facultativas se encuentran distribuidas entre Aizoaceae, Crasulaceae, Portulaceae. Entre las más representativas o conocidas se encuentran Sedum telephne, que tiene una transición de C3 CAM por falta de agua y una alta intensidad de luz. CAM cycling. Una forma extrema de CAM, débilmente expresada en especies que exhiben absorción neta de CO2 únicamente a la luz. Las tasas ligeramente elevadas de fijación nocturna de CO2 dan lugar a una acidificación nocturna, pero la fijación nocturna de CO2 no es suficiente para superar la pérdida respiratoria nocturna de CO2. El ciclo metabólico central de la CAM consta de dos fases separadas en el tiempo. En ausencia de luz, tenemos la descomposición glicolítica de los carbohidratos de almacenamiento para el aceptor de CO2 fosfonilpiruvato. Asimilación nocturna del CO2 atmosférico a través de la PEP carboxilasa citosólica, síntesis de ácido málico y almacenamiento vacuolar de ácido málico. Durante el día tenemos liberación de ácido málico en el citosol, descarboxilación de malato, asimilación del CO2 liberado a través de rubisco en el ciclo de reducción fotosintética y regeneración glucogénica del hidrato de carbono de almacenamiento del compuesto de 3-carbono restante. Este es piruvato o PEP. Las 4 fases del intercambio de gas de la planta CAM cubren segmentos del ciclo de 24 horas, que no son necesariamente parte del ciclo CAM. La fijación de fase 4 de CO2 atmosférico a la última hora de la tarde a través de rubisco participa en el ciclo CAM solo en la medida en que contribuye a las reservas de carbono disponibles para la producción de PEP. Ejemplos: CAM cycling. Entre las plantas terrestres, esta planta, una gimnosperma, que aparece desde el Pérmico, 286 millones de años, presenta un metabolismo CAM rudimentario, tipo CAM de reciclaje, CAM
cycling, con actividad C3 y fijación nocturna de CO2, proveniente de la respiración. CAM idling. El término CAM idling se acuñó para las plantas de CAM gravemente secas, que mantienen un ciclo activo de CAM mediante la utilización de CO2 respiratorio como fuente de carbono, mientras que el intercambio de gas con la atmósfera ha cesado en gran medida. El reciclaje de CO2 respiratorio en ausencia del intercambio de gases con la atmósfera se ha llamado CAM idling y es sugerido que el CAM idling es un importante mecanismo de supervivencia. Las pruebas de apoyo para este último son escasas. Se llevaron a cabo experimentos de sequía con una serie de especies en las que se monitoreó el intercambio de gases hasta el momento exacto en el que ya no se produjo absorción neta de CO2 en la oscuridad. Ejemplos: CAM idling. Bajo condiciones de estrés hídrico, las hojas de Pingicula grandiflora muestran actividad CAM cycling, mientras que los tallos existen un metabolismo CAM idling, realizando un papel importante en el reciclaje del carbono. Para recapitular un poco los 4 subtipos que vimos anteriormente: CAM ortodoxa, CAM facultativa, CAM cycling, CAM idling. Les compartimos un pedazo de este artículo donde nos explica un modelo particular de alguna de las especies del género Clusia, género en el cual se expresan al menos 4 tipos fotosintéticos. Entre esos 4 tipos fotosintéticos están 2 de los que vimos anteriormente, entre ellos el CAM idling y CAM cycling, donde nos explica precisamente que en donde se encuentra la variante llamada CAM idling es donde los estromas se cierran completamente debido a que la sequía es severa. Y por otro lado está el CAM cycling o CAM de reciclaje, como lo mencioné aquí, que durante el día ocurre la vía C3 y en la noche los estromas cerrados, el CO2 respiratorio es fijado por la PEP y los ácidos orgánicos producidos son descarboxilados durante el día. Para finalizar, solo queremos agradecerles por su atención. Esperamos que la información haya sido clara, concisa, que todos los materiales visuales, todas las imágenes, las diapositivas hayan sido atractivas, que se haya entendido. Y a continuación les dejaremos nuestra bibliografía.